días, amados hermanos, que el Señor les bendiga esta hermosa mañana. Damos gracias a nuestro Dios porque nos concede una vez más la oportunidad de estar juntos para adorar y exaltar su nombre. En esta mañana le voy a suplicar que se pongan sobre sus pies, abran sus Biblias en el segundo libro del Antiguo Testamento, capítulo 32, y cuando usted lo haya encontrado puede decir un fuerte amén. Segundo libro del Antiguo Testamento, capítulo 32, libro de Éxodo. Éxodo capítulo 32, versículo 1 en adelante. Cuando usted lo haya encontrado puede confirmar con un fuerte amén. Mientras todos otros hermanos lo buscan, damos la bienvenida una vez más, amigos, visitantes, miembros de este hermoso grupo de creyentes que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Éxodo capítulo 32, versículo 1 en adelante. Cuando usted lo haya encontrado puede decir amén. Usted me acompañará con su vista. Yo voy a leer en voz alta. Usted me acompaña en la lectura con su vista. Y vamos a leer todo el capítulo. Y lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y su pueblo dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo.
Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado estaban escritas. Versículo 16. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada entre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Pueden sentarse, amados hermanos. Acomódese, mantenga su Biblia abierta. Y hoy quiero compartir con ustedes un mensaje como un paréntesis en las enseñanzas que ha estado dando el pastor. Y hoy quiero traer este mensaje a manera de una alerta o a manera de una voz profética a través de esta historia que tiene más de 3,000 años de antigüedad,
pero que a pesar de su antigüedad es una historia que sigue vigente hasta el día de hoy. Y es una historia que cuando vemos las palabras que Moisés dice, ¿quién está por Jehová? Son unas palabras o es una frase en la cual yo quisiera que usted tenga en su corazón hoy. Y es lo que quisiera que quede grabado en su corazón. ¿Quién está por Jehová? Y en ese versículo 26 Moisés dice, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y no sé si pudieron recibir la imagen los hermanos, pero es una sola imagen que quisiera que ustedes pudieran observar. Y esta imagen que usted ve ahí en sus pantallas, ahí tenemos a Aarón habiendo formado un becerro de oro. Un becerro puede ser un toro. Y vemos allí a manera de ilustración para que nos podamos hacer una idea de qué fue lo que Moisés, lo que Aarón hizo a través de la petición del pueblo. Y hoy entonces, amados hermanos, quiero comenzar viendo desde los primeros versículos. Y hoy estamos viviendo, amados hermanos, en días de tanta oscuridad, de tanta confusión, días donde cantidad de personas, cantidad de iglesias abandonan las filas del evangelio y la verdad de Dios. Hoy vemos, amados hermanos, tantas cosmovisiones, tantas formas de ver el mundo y la vida, como relativismo, sincretismo religioso, ateísmo, feminismo, machismo, modernismo, posmodernismo, libertarianismo, individualismo, sectarismo, politeísmo, emocionalismo y una cantidad de ismos que hay hoy en medio de nuestros días. Y toda esta cantidad de ismos, solamente quiero darle unos breves ejemplos. Por ejemplo, el relativismo. Hoy el relativismo es que cada quien tiene su verdad. Para ti esto es verdad, pero para mí tal vez no es verdad como para ti es verdad. Para mí esto es otra verdad. Eso es relativismo, que cada quien tiene su verdad, que cada quien puede decidir, para mí esto es verdad y para mí esto otro es verdad. Por ejemplo, el ateísmo. Usted sabe que ateísmo son las personas que niegan la existencia de Dios. Tenemos feminismo. Feminismo es una filosofía que también niega el diseño de Dios para el hogar y la familia. Y el feminismo es una filosofía que empodera a las mujeres para que abandonen el diseño de Dios para ellas. Y a manera de ejemplo, hoy se me olvidó traer una taza que yo tenía, que se la regalaron a mi esposa. Y esa taza dice, I am so pretty to work. Esa taza dice en español, soy muy linda para trabajar. Y yo le dije a mi esposa cuando vi esa frase, yo estoy con los ojos abiertos en mi casa, hermano, no sé si usted también. Y le dije, ¿dónde compraste esa taza? Esa me la regalaron en mi cumpleaños. Y yo le comencé a explicar, no me voy a detener porque el tema no es feminismo, ¿verdad? Pero detrás de esa frase hay mucha profundidad. La intención no es hacerle sentir que usted es linda bajo el diseño de Dios. La intención de esa es que usted sea dueña de su cuerpo y dice, bueno, un embarazo va a perjudicar mi figura, de manera que como yo soy muy pretty para producir hijos, para tener un marido, pues que tengan hijos otras, yo no. Yo soy dueña de mi cuerpo. Yo soy dueña de mis derechos. Yo puedo abortar si quiero. Yo puedo tener un hijo si se me da la gana o no se me da la gana. Eso es feminismo.
Y hay muchas más. Machismo también, usted sabe que el machismo también. Modernismo, que hay que usar la razón para todo, que todo tiene que ser razonable. Posmodernismo, ahora hay que dejar atrás la razón y hay que, como que la razón no nos ayudó mucho. Y mejor ahora dejemos la razón y por eso ahora todo es relativo. Mejor ya no hay una sola razón, ya no hay una sola verdad. Mejor ahora que cada quien tenga su propia verdad, maneje su propio estilo. Y tenemos entonces el individualismo, que tú te centras en tus logros, todo está centrado en un egoísmo. Entonces hay una cantidad de cosas, emocionalismo y muchas cantidades de estos ismos, que a mí me faltaran páginas para poner una cantidad de ismos que hay, pero que todas esas cosas están como camuflajeadas dentro del pueblo de Dios. Y que si nosotros no estamos atentos a la luz de la palabra del Señor, podemos ser arrastrados y podemos caer en cosmovisiones que ven al mundo no como Dios ve el mundo y su creación, sino vamos a caer ahora en formas de ver la vida que agradan a las demás personas. Entonces, por ejemplo, está el sincretismo religioso, y sincretismo religioso es que tú puedes traer prácticas de otra religión e introducirlas también en el cristianismo. Sincretismo es unir varias prácticas y no hay problema. Eso es sincretismo religioso. O sea, sincretismo religioso es que tú puedes aquí adorar como un budista, pero no hay problema. Tú puedes aquí adorar como un musulmán y no hay problema. Tú puedes adorar aquí a Dios como un satanista y no hay problema. Eso es sincretismo religioso, donde están las prácticas unidas y no hay problema. Todo es cool, todo es light, todo es chévere, todo es lo mío es tuyo, lo mío es tuyo. Y está toda esa mezcla, amados hermanos, de ver el mundo y la vida. Pero sobre todas estas formas que nuestra sociedad tiene de ver el mundo y la vida, hay una sola forma y una sola verdad de ver este mundo y de ver la vida. Y esa única verdad es la que Dios nos ha revelado a través de la creación y a través de su santa palabra. Y una de esas filosofías hoy en día es que la Biblia también es un libro antiguo, que es un libro que ha pasado de moda, que es un libro que, aunque fue escrito por hombres, fueron hombres que lo que escribieron lo hicieron adivinando o lo hicieron tratando de entender qué es lo que a Dios le agrada, y fue lo que dejaron escrito, de manera que el resultado de eso es que entonces no podemos confiar que lo que está aquí es verdad. Y por eso hoy, amados hermanos, yo quiero compartir con ustedes que hay una verdad que Dios ha revelado para el mundo y su creación. Y hay una verdad en la cual nosotros como cristianos levantamos como estandarte y como bandera en medio de esta sociedad. En medio de una sociedad que primero creía en la evolución y que abandonaron la evolución y que ahora creen en el Big Bang, y que ahora, amados hermanos, todo eso está mezclado, pero que el mundo sigue cambiando sus posturas. A manera de paréntesis, también le comparto que estoy leyendo un libro de la huella de Dios en su creación, a la luz de la biología y todo eso. Y ahora han salido estudios de que usted se acuerda de que cuando nace un niño le decían a todas las personas le decían: tú estás aquí porque tú ganaste la carrera en los espermatozoides, hablando a la luz de la biología. Tú estás aquí porque el espermatozoide fue el que ganó la carrera. Pero hoy, a la luz de la biología, eso ya no es cierto. Hoy, a la luz de la biología, el óvulo es el que decide qué esperma entra
Así que no es el que llegaba primero como antes se decía. Y si usted quiere información de eso, yo le puedo decir después. Pero lo que le estoy diciendo es que el mundo cambia sus perspectivas cada día. Cada día se van actualizando. Cada día dicen, bueno, creíamos esto, la ciencia eso no tiene problema. La ciencia no tiene problema en encontrar novedades y que ahora cambian sus posturas. Entonces, pero nosotros no. Nosotros no podemos decir, Dios decía esto hace 2000 años, pero hoy encontramos algo y yo creo que hoy Dios ya no dice lo mismo y dice otra cosa. Entonces nosotros creemos en una verdad que es firme como la roca, firme como las montañas que no se mueven, firme como los montes. Y esta verdad en la cual nosotros hemos creído no se mueve, amados hermanos. No hay negociabilidad con la verdad que nosotros tenemos. Entonces, a través de esta historia del capítulo 32 de Éxodo, veremos cómo la historia de la apostasía de Israel o la rebelión del pueblo de Dios, cómo ellos cambiaron de manera rápida al Dios Yahvé, al Dios Jehová, cómo ellos lo cambiaron por un becerro de oro. Y esa historia nos ilustra cómo hoy el mundo, la sociedad y las personas fabrican su propio becerro de oro. Hoy hay gente que fabrica su propio becerro de oro. Entonces, yo quiero comenzarle hablando de cómo en el versículo 1 del capítulo 32, cuando veía esta historia, el primer versículo comienza diciendo, viendo el pueblo que Moisés tardaba. Y cuando meditaba en esto, el Espíritu Santo capturó mi atención. Y es ahí como surge esta predicación de cómo mientras el pueblo se desespera de que Moisés no baja, no desciende, el pueblo se desesperó y se acercaron a Moisés. Y lo que Dios captura en mi corazón en este primer texto es cómo mi pueblo, mientras es el retorno de Cristo, mientras Cristo retorna, mi pueblo está haciendo lo mismo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Mientras Cristo regresa, pasa lo mismo como con las 10 vírgenes. Tardándose el esposo, esa aparente tardanza de nuestro Dios, y como lo fue con Moisés, hizo que el pueblo se desesperara y se acercaron a Aarón. Y ya vimos toda esa historia. Y aquí vemos, amados hermanos, los personajes de esta historia. Tenemos número 1, el pueblo. Diga conmigo, pueblo. Tenemos a Moisés, diga conmigo, Moisés. Y tenemos a Aarón, diga conmigo, Aarón. Y tenemos también a Josué, que aparece más adelante en la historia. Pero tenemos al pueblo, tenemos a Moisés, tenemos a Aarón y tenemos a Josué. Y alrededor de estos personajes es que el pueblo viene a Aarón y le dicen a Aarón que le hagan dioses. Y aquí hay, amados hermanos, muchas cosas interesantes en las cuales no voy a detenerme de manera exhaustiva porque no podríamos salir hoy. Pero cuando el pueblo llega con Moisés y le dicen a Aarón, levántate, haznos dioses. Ahí en el original hebreo es haznos Elohim. Haznos Elohim que vayan delante de nosotros. Y esa palabra Elohim es plural, por eso es que ahí aparece haznos dioses. Y dicen, porque a este Moisés, recordemos que este pueblo acababa de ser rescatado de Egipto. Incluso lo cantamos, como el pueblo fue rescatado por Dios de Egipto. Y cuando el pueblo es rescatado por Dios de Egipto, el pueblo estuvo más de 400 años en Egipto como esclavos.
De manera que todas estas generaciones crecieron con una idolatría y la tenían plasmada en el corazón. Cuando ellos abandonan Egipto, ellos salen y se llevan todo el oro de los egipcios. Dios les dice y les da permiso que se lleven todo el oro de los egipcios, porque en el desierto todo ese oro era el que ellos también utilizarían para diseñar el templo, para diseñar los artículos que estaban dentro de la tienda, del tabernáculo. Pero aquí vemos que ellos llevaban todo ese oro. Si usted ve, Aarón les dice: denme todo el oro que tienen en las orejas, démenlo todo. Y aquí hay varias opiniones. Algunos piensan defender a Aarón, pensando que Aarón quería hacer tiempo porque el pueblo amaba tanto el oro, el pueblo amaba tanto esa idolatría, y ellos vienen de ese mundo idólatra. Y muchos defienden a Aarón, dando a entender que Aarón lo que quería era hacer tiempo. De repente aparecía Moisés, porque al Aarón pedirles todos los pendientes, las joyas, los aretes que ellas tenían en las orejas, Aarón pensó que tal vez ellos le iban a decir que no, mejor inventa otra cosa, pero esto no te lo vamos a dar. Y algunos intentan defender a Aarón de esta manera, pero vemos que el pueblo no puso ninguna traba, no puso ninguna queja, y se lo dieron todo a Aarón. Y cuando se lo dan a Aarón, vimos en la historia que Aarón lo agarró, y dice la Biblia que Aarón hizo de ello un becerro de fundición, hizo eso que está ahí. Y hoy la tecnología actual se asombra de todas estas capacidades que tenían los egipcios, porque ellos, para nuestros días hoy, ellos eran expertísimos en el tallado del oro y en el tallado de las imágenes y estructuras. Usted ve que hasta el día de hoy las pirámides de Egipto son una de las 7 maravillas que el mundo tiene. Pirámides, hermano, que ellos edificaron en su tiempo, pero los egipcios eran expertos en el oro. Y usted sabe que el oro y todo esto no lo hacían los faraones, no lo hacían los capitanes, lo hacían los esclavos, que era el mismo pueblo de Israel. De manera que cuando ellos salen de Egipto, ellos van con esa expertise en el tallado y en el oro. Entonces Aarón, lógicamente Aarón tuvo que recibir ayuda de personas en el pueblo, personas que lo ayudaron a tallar. Y el tallado de este becerro, amados hermanos, era que ellos primero hacían un molde en madera. Hacían un molde en madera. Usted ha visto los moldes en los que hacen el pan y los pasteles. Bueno, ellos hacían un molde similar. Y después ellos metían el oro en el fuego hasta que lo disolvían, hasta que lo hacían como agua. Entonces, ya cuando el oro estaba así, ellos, según la historia, lo hacían como en láminas, como en hojas. Usted ha visto esas láminas como de cobre, metal. Entonces ellos hacían las hojas así y las ponían en el molde, y después con martillo las iban tallando hasta que la madera les daba forma al oro. Y aquí vemos cómo ellos, amados hermanos, aquí el texto nos dice que Aarón hizo de ello un becerro de fundición. Y dice que él le dio forma con buril, que eran las herramientas de los egipcios. Ellos tenían varias herramientas para fabricar las máscaras de los faraones. Hasta el día de hoy, actualmente, hay en las grandes universidades o en los grandes museos arqueológicos, están las imágenes de los faraones, las máscaras de oro que les ponían cuando ellos morían. Entonces, amados hermanos, esto no es nada exagerado
para lo que estamos viendo aquí en la historia de Moisés. Muchos se pueden preguntar, pero ¿y cómo Aarón hizo esto? Ellos eran expertos en fabricar imágenes, en hacer oro, en tallar esculturas. Entonces, lo interesante aquí es que Aarón forma un becerro, y cuando ya el becerro está hecho, todo el pueblo comenzó a gritar y dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y es que, al igual que en el Nuevo Testamento, nosotros hoy cantamos ese canto que dice Hosana. Pero si usted se acuerda bien, esa misma gente que cantaba Hosana, cuando vieron a Cristo, a los próximos días era la misma gente que gritaba: crucifíquenle. Usted y yo tenemos un corazón tan débil que hoy podemos estar cantando Hosana, y mañana podemos estar cantando crucifíquenle. Usted y yo tenemos un corazón tan débil como el de Pedro, que dijo: si he de morir por ti, yo voy a dar la vida. Y a las pocas horas lo negó 3 veces. El mismo Pedro que dijo: voy a morir por ti, a las pocas horas ya lo estaba negando. Eso es lo que usted y yo somos. Somos seres humanos con un corazón frágil, con un corazón que, si no es sostenido por la gracia de Dios, fácilmente caemos en idolatría. Entonces vemos aquí cómo ellos, después de que ven todo esto, en el versículo 5, dice la Biblia que Aarón hizo un altar y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Enfrente del becerro. Es casi impensable cómo Aarón permitió eso. Eso es casi impensable. Entonces, esta rebelión, esta apostasía que el pueblo, amados hermanos, cometió, es una apostasía que a lo largo de la historia ha estado infiltrada dentro del pueblo de Dios. A lo largo de la historia siempre han habido infiltrados que han, amado hermano, tratado de apartar el rebaño. ¿Se acuerda usted cuando Pablo mandó a llamar a los ancianos de Éfeso y les dijo: tengan cuidado del rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, porque de entre ustedes se levantarán falsos maestros que apartarán y arrastrarán al rebaño dentro de ellos mismos? Entonces, amados hermanos, la apostasía, la rebelión es algo que está dentro de nosotros, pero el verdadero pueblo de Dios lógicamente nunca va a caer en este error. Pero dentro está esa mancha y está ese daño que causa la apostasía. Y yo quiero darle unos breves detalles con respecto a la apostasía. Y es que la Biblia nos habla de apostasía en forma temporal, pero también de apostasía definitiva o total. Apostasía temporal es una rebelión o es una caída que alguien tiene, alguien que se aparta de la verdad del evangelio. Pero es temporal porque al tiempo futuro Dios en su misericordia los vuelve a traer. Pero la apostasía definitiva o la apostasía total es cuando alguien ha rechazado voluntariamente el sacrificio de Cristo. Y en Hebreos 6, 4 al 6 se nos dice que es imposible crucificar de nuevo al Hijo de Dios por causa de estas personas. Es imposible que sean renovados para arrepentimiento aquellos que han caído en una apostasía definitiva y total. Aquellos que han abandonado voluntariamente el evangelio y la verdad de Dios, ya no hay salvación. Mire que dice: porque es imposible. Es imposible. Ahora salte hasta el versículo 6. Es imposible que para ellos, los que recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, porque no podemos crucificar de nuevo al Hijo de Dios. Entonces, amados hermanos, hoy esta apostasía que estamos viendo aquí es una apostasía que es temporal.
Es una rebelión temporal, pero que Dios en su misericordia envía juicios para volver a traer a su pueblo de nuevo. Y yo brevemente quiero darle algunos detalles de cómo es que se produce la apostasía. ¿Cómo es que se produjo esta rebelión? Alguien de los que están aquí puede comenzar a imaginar o a pensar en su corazón, ¿cómo es que esto se produjo? Bueno, en primer lugar, ellos comenzaron a dudar. Dudaron del retorno de Moisés. Y en Hebreos 13:12 se nos dice que hay que tener cuidado de que entre nosotros no haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea, un corazón que comienza a tener incredulidad, comienza a producir esa rebelión contra Dios. En primera a Timoteo 4:1 Pablo dijo que en los postreros días habían muchos que apostatarían de la fe. Pero esta apostasía, esta rebelión se daría porque las personas estarían escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea que el pueblo en su corazón fue seducido de manera satánica en el mundo espiritual. El pueblo recibió un dardo, recibió un pensamiento: este Moisés no va a venir, háganse nuevos dioses. Comenzó en su corazón a maquinar, comenzaron a escuchar los espíritus engañadores. Aarón no tuvo discernimiento para poder notar el engaño que venía a través del pueblo de Israel. De manera que la apostasía comienza, amados hermanos, cuando hay duda, cuando empezamos a escuchar espíritus engañadores y cuando empezamos a dejar que las doctrinas de demonios comiencen a sacudir nuestras comunidades. Eso, así algo más o menos, es solo una parte de cómo se produce la apostasía. Cuando hay incredulidad, cuando alguien empieza a dudar de Dios, comienza a formarse la rebelión como el ojo de huracán cuando se va formando. Cuando se van formando esos huracanes, se van formando hasta que son terribles, amados hermanos, y apartan a la gente de Dios. Entonces la apostasía se produce a través de escuchar espíritus engañadores que Aarón no pudo discernir. Ahora, ¿cómo identifico también la apostasía? Porque ya vimos que Aarón no la pudo identificar. Pero ¿cómo hacemos nosotros para identificar cuando hay apostasía, cuando hay rebelión en medio del pueblo? ¿Cómo es que vamos a identificar cuando hay rebelión en el pueblo? Número uno es porque hay falsa representación de Dios. Usted ve que la falsa representación de Dios a través del becerro era una señal de rebelión y apostasía contra Dios. Entonces, cuando hay una falsa representación de Dios, cuando se presenta un mensaje falso, una imagen falsa de Dios, estamos viendo apostasía. Usted ha escuchado a la gente que presenta el amor de Dios de manera errónea. Usted ha escuchado a la gente que representa a un Dios de amor, pero es un Dios de amor que no condena a nadie. Es un Dios de amor que aparentemente para Él todo es bueno. Y comienza la gente a recibir esta enseñanza de este falso amor de Dios. Y es por eso que la gente, cuando me ve en pecado, dice: no le digamos nada porque se va a ir de la iglesia. Y la gente comienza a recibir este falso amor de Dios. No lo corrijamos porque si lo corregimos se va a ir. Hay una falsa representación del mensaje de Dios. También hay una falsa adoración. Si usted ve que ellos dijeron, Aarón les dijo: mañana madruguen todos. Mañana temprano los quiero y vamos a hacer fiesta para Jehová. Pero usted ya vio la historia y usted sabe que la fiesta no era para Jehová. Entonces hay una falsa adoración. Y hay mucho que yo pudiera detenerme aquí, amados hermanos. Pero hay un texto que sí les voy a mostrar. Y es en Apocalipsis 13:8.
En Apocalipsis 13:8 se nos dice que a la bestia que se levantará en el tiempo futuro, la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora en el versículo 13:15 dice, mire que esto se volverá a repetir, porque la bestia mandará que se le haga una imagen, y a la imagen se le permitirá que se le infunda aliento, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Toda la historia se volverá a repetir. Esto se repitió con Nabucodonosor, con Sadrach, Mesach y Abednego. Nabucodonosor mandó a hacer una imagen y el que no la adorara iba a ser asesinado. Esto se volverá a repetir en el tiempo futuro, en el que la bestia, el anticristo, este personaje que la Biblia habla, mandará a hacer una imagen y se le infundirá aliento. Y aquí, hermano, hay muchas teorías. Hay un montón que dicen que es la inteligencia artificial. Le están diciendo anticristo a la inteligencia artificial. Un montón de cosas. Pero lo que le estoy mostrando a través de esto, hermanos, es que la historia se vuelve a repetir una y otra vez. Entonces hay falsa adoración. Hay falsa adoración. También, ¿cómo identificamos estas falsas enseñanzas, esta apostasía? ¿Cómo identificamos nosotros en nuestros hogares, en nuestras familias? Cuando usted ponga una predicación en YouTube, hermano, hoy sobra en YouTube un montón de cosas. En Facebook, TikTok, hay de todo. Hoy usted puede oír un mensaje donde sea. Pero el detalle es que usted y yo debemos estar preparados para lo que consumimos. Y es que debemos estar preparados para, hermano, identificar las apostasías o las rebeliones contra Dios. Y otra forma de que nosotros identifiquemos es a través de la revelación escrita de la palabra de Dios. Usted ve que en el versículo 7, verso 8, Dios le revela a Moisés. Recuerde que Moisés está en el monte. Moisés está en el monte orando con Dios, recibiendo las tablas. Y allí Dios le dice a Moisés, anda, desciende. Y le revela lo que está pasando con el pueblo. Así que hoy, como Dios nos revela a nosotros las falsas enseñanzas, únicamente a través de la revelación escrita. ¿Y por qué a través de la revelación escrita? Porque ese fue el cuidado que no tuvo José Smith. ¿Sabía usted que José Smith era cristiano? Joseph Smith fue el fundador de los mormones. Él era cristiano, él salió de nuestras filas. Pero él dijo, a mí Dios me reveló un Nuevo Testamento. Y como Dios me reveló un Nuevo Testamento, a mí Dios me reveló que todos ustedes están equivocados. Y José funda los mormones. Y una de las enseñanzas de los mormones es que Jesús es hermano del diablo. Una. No sé si usted quiere creer en el mormonismo. Pero una de las enseñanzas de los mormones es que Jesús es el diablo. Pero ¿cómo fue que José Smith recibió su revelación? El ángel dice que un ángel se le apareció. Y como él no comprobó con la revelación escrita, se le olvidó que Pablo dijo, más y aún nosotros, o un ángel del cielo les presenta algo diferente, sea maldito, quede bajo maldición. A José Smith se le olvidó eso. A otro que se le olvidó eso fue a Helen G. White, una de las fundadoras de los adventistas. A ella se le reveló que Jesús iba a venir, ya no me acuerdo cuándo, como en el 1800, no sé cuándo. Y ella dijo que Jesucristo iba a venir en tal fecha. Y cuando llegó la fecha y Jesús no vino, dijeron, es que él vino pero espiritualmente. Y así fue como se fundaron los adventistas, a través de una revelación que no la compararon con lo escrito.
Otro ejemplo más, Charles Russell, el fundador de los Jehovah's Witnesses, de los testigos de Jehová. Este Charles Russell también tuvo una revelación y fue engañado. Y él recibió una revelación en la que se le dijo: todos ellos están engañados. Ustedes son mis testigos y se van a llamar testigos de Jehová. Ya no testigos de Jesús, ni testigos del Espíritu Santo, ni testigos del Padre, nada. Ustedes van a ser testigos de Jehová. Y una de las enseñanzas de ellos es que Jesús fue el primer ángel creado. Yo no sé si usted cree que Jesús fue creado, pero los testigos de Jehová creen eso. ¿Pero por qué? Porque no conocieron la revelación escrita. Yo no sé si usted cree que le falta un libro a la Biblia, pero sí. Si usted lo cree, pues después platicamos. Pero esas son una de las formas que usted identifica la apostasía, por medio de la revelación escrita. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando encontramos apostasía? ¿Qué hacemos, hermano Palma, cuando hay apostasía? Y aquí en esta misma historia es que tenemos todas las respuestas. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo encontrarla? ¿Y qué hacer cuando hay apostasía? Y aquí viene, hermano, un poquito más acelerado el mensaje. Y una de las primeras cosas que tenemos que hacer es orar pidiendo misericordia. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es orar pidiendo misericordia. Porque eso fue lo que Moisés hizo cuando Dios le dijo: mira lo que el pueblo ha hecho. Y el Señor le dijo, Moisés le dice: Señor, ten misericordia. ¿Cómo tú los vas a matar? Yo no, mire, la opción que se le dio a Moisés, Dios se la estaba dando. Dios le dijo: te mato a todos estos rebeldes y te doy obedientes. Déjame que los destruya a todos y te voy a dar otro pueblo. Hermano, es que yo creo que Moisés sabía que aunque le hubiera dado otro pueblo, nosotros somos seres humanos caídos. Nosotros hasta que estemos en la gloria es que seremos plenamente perfectos. Y Moisés le dice a Dios: Señor, pero ¿qué van a decir los egipcios? Que los sacaste y los mataste aquí en el desierto. Pero usted y yo sabemos que Dios nada más estaba tratando con Moisés. Y aquí mucha gente también malinterpreta cuando dice que Dios se arrepintió del mal. Y dicen: pero ¿por qué la Biblia dice que Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse? Y aquí se arrepintió. Es que Dios no se arrepintió. Lo que pasa es que Dios actuó con misericordia, que es totalmente diferente, porque Dios el castigo solo lo postergó. No lo hizo en ese momento, pero lo postergó. Entonces, amados hermanos, una de las primeras cosas que tenemos que hacer cuando hay apostasía es: Señor, ten misericordia. Yo no sé si usted pide misericordia, por ejemplo, cuando yo me pongo a pensar de que ahorita mismo quizá hay mujeres abortando un bebé. Ahorita mismo quizá hay alguno de esos locos matando un bebecito. Yo recuerdo que no recuerdo en cuál parto fue el de mi esposa, porque es cesárea. Pero a mí me gusta ver, y yo estaba ahí viendo, hermano. Yo le digo a ella: yo te conozco hasta por dentro. Le conozco hasta varios intestinos a ella, le digo yo cuando hablo con ella. Porque vi cómo le sacaron, hermano, le hacían la carne así, y sacaron una especie de pelota de carne así. Y ella me recuerda que sintió cuando el bebé se le hizo para arriba. Y es porque el bebé siente miedo. El bebé piensa que lo quieren asesinar. Cuando los bebés están siendo asesinados para abortarlos, usted sabe que a ellos los hacen picaditos. Los comienzan a cortar, los comienzan a asesinar por pedacitos. Y el bebé, por eso es que él busca dónde esconderse para que no lo maten. Pero yo le digo: Señor, ten misericordia de estas mujeres que están haciendo esto ahorita. A mí me duele y le digo: lo único que sé que estas criaturas están en tu presencia, van a pasar a tu presencia. Pero comienzo a pedir misericordia a Dios por todas estas rebeliones del mundo. Pero lo peligroso es que ahora eso
también se está introduciendo. Ese es el detalle que se está introduciendo en la iglesia. Es que, hermanos, es que si ella no quiere tener el niño, es que es de un, voy a decir, yo soy guatemalteco, para que no piensen mal. Pues es que lo que pasa es que ella quería un hijo de cualquier lado, no voy a mencionar, pero lo tuvo de un chapín y lo quiere abortar porque el papá es chapín, es guatemalteco. Y hermano, y es que usted ve que la sociedad, todo eso es permitido, la mujer es dueña de sus derechos, feminismo y todo eso se está metiendo. Entonces, pedir misericordia por todo lo que está sucediendo. Niños que se les está cambiando el sexo, un montón de cosas, hermano. Entonces debemos pedir misericordia. Ese es el primer paso, orar, pedir misericordia. El segundo paso se va arreciando la cosa porque ya viene algo práctico. El segundo paso de lo que tenemos que hacer cuando vemos apostasía, y aquí lo vamos a ver a través de Moisés, es que la apostasía o la rebelión debe ser exterminada. Yo le pregunté a mi esposa, yo la bombardeo a ella con preguntas a veces, le digo, ¿cuál es la diferencia de examinar y eliminar? Le dije a mi esposa, ¿cuál es la diferencia de exterminar y eliminar? Porque yo dije, voy a poner eliminar la apostasía o exterminar la apostasía. Y yo comencé a reflexionar y le dije a mi esposa, ¿qué definición tiene usted de exterminar y eliminar? La diferencia está en que eliminar puede ser solo una parte, pero no todo. Pero exterminar tiene que ver con la intensidad y con el alcance. Y es que el exterminio tiene que ver de raíz. Yo no sé si usted aquí ha trabajado en campo, pero usted sabe que cuando hay animales que se están comiendo la cosecha, ¿qué usted quiere matarlos, eliminar solo de unas 3 plantas? Usted los quiere eliminar todos. Usted quiere exterminar, y eso se usa con, por ejemplo, a exterminar cucarachas. ¿Quién le gustan las cucarachas? ¿Quién quiere matar solo 3 y dejar otras allá en el cuarto? Hay que exterminarlas todas. Mire que dice 32:20 en el versículo 20. Dice que Moisés tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego. Lo molió hasta reducirlo a polvo. Les hizo un culé, les hizo un fresco, les hizo una bebida. Lo esparció sobre las aguas y le dijo ahora. Y Moisés, dice la Biblia, que era el hombre más manso sobre la tierra. Cuando vio el becerro, bueno, era como de este color, ¿verdad? Pero cuando Moisés ve el becerro, lo agarra. Y yo no sé si usted se puede preguntar, pero ¿cómo es que lo quemó? Si el oro no se quema, ¿va? Y es que lo que pasa que como, por eso le mencioné de la forma, del molde que le ponen. Moisés no dejó ni el molde por si les ocurría hacer otro. Entonces, mire lo que hizo Moisés. Y ahora mire qué le dice en el versículo 21. Y es la otra cosa que hay que hacer. Que la apostasía debe ser exterminada. Eso era número 2. Y número 3, la apostasía se debe confrontar a los promotores. Se debe confrontar al que la está enseñando. Se debe confrontar al que la está esparciendo. Y ahora Moisés, después de que ha destruido el becerro, ahora le dice a Aarón, ¿qué te hizo ese pueblo? Se imagina usted a Moisés, y él es más manso. ¿Qué te hicieron? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué trajiste ese pecado sobre el pueblo? ¿Qué hiciste? Ese es un hombre de Dios, hermano. Yo quiero que alguien me confronte si estoy mal. Yo no quiero a alguien que me venga a sobar y decirme que estoy bien, pero bien torcido. Moisés le dijo, ¿qué te ha hecho este pueblo? ¿Qué te hicieron? ¿Acaso pintado te dejé aquí? ¿Qué te hicieron?
confrontarlo. Eso. Otra cosa que hay que hacer es que aquí usted ve la mentira de Aarón y él les dice, es que ellos me dijeron, Moisés, haznos dioses. Y le dice en el verso 24, y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Y les dijo, apártenlo, y dice que me lo dieron. Y yo cuando lo eché en el fuego salió el becerro solo, Aarón, Moisés. No sé cómo pasó. Yo lo eché, pero salió un becerro. ¿Le creen ustedes a Aarón? ¿Qué dicen ustedes? ¿Le creen al hermano Aarón? Bueno, el texto lo que me dice es que Aarón le dio forma con buril, revelación escrita. El texto me dice que Aarón le dio forma. Y si el texto dice que Aarón le dio forma con buril, Aarón le dio forma con buril. Por eso es que Moisés lo confronta a él. Otra cosa que hay que hacer después de confrontar a los que la están promoviendo, hay que volver a la verdad y al camino correcto. O sea, después de que se confronta, hay que volver al camino correcto. Mire que dice en el versículo 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque ¿qué? Oh, porque Aarón lo había permitido. Aarón lo había permitido. Y dice que para vergüenza entre sus enemigos, Moisés, mire hermano, Moisés se puso a la puerta del campamento y dijo, ¿está por Jehová usted? Sí. ¿Está por Jehová usted? Y el que está por Jehová, vamos a hacer un grupo aquí de este lado. ¿Está por Jehová usted? Sí. ¿Está por Jehová usted? Sí. ¿Está por Jehová usted? Amén. Ah, gloria a Dios. Y dice que les dijo a los demás, a todo el pueblo, mucha, ese no era guatemalteco. Hey, plebe, people, guys. Hey. Así ha dicho Moisés, verso 27. ¿Verdad que no? Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Pongan sus manos pongan cada uno su espada en su muslo, pasen y vuelvan de puerta en puerta por el campamento, porque recuerde que ellos están en el desierto, ellos no están en los apartamentos de por allá. Ellos están ahí cada quien en su tienda, me imagino a cada uno de ellos, ¡fum! La tienda, abría la tienda. ¿Quién está por Jehová aquí? Todos, ¡pum! Véngase para acá. ¿Quién está por Jehová aquí? ¡Pum, pum, pum! Los iba amontonando el grupo. ¿Quién está por el feminismo aquí? ¿Quién está por el machismo aquí? ¿Quién está por todas estas filosofías que mencioné ahí? Todo eso usted sabe que a veces no se menciona en las redes sociales porque los algoritmos bajan los mensajes. Pero de todas maneras eso no es para ellos, es para nosotros que estamos aquí. Entonces, Moisés les dice que hagan eso, pasen cada uno. ¿Y qué les dijo? Y maten cada uno a su pariente y a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron. Aquí estuvieron los levitas hoy en la mañana. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová. O sea, hoy se santificaron ustedes. Pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él dé bendición.
En inglés me gusta cómo dice, porque dice que han traído la bendición al haber hecho eso. Me imagino cuando todos empezaron a pasar. ¿Tú estás por Jehová o por el becerro? Yo por el becerro. ¡Fla! Y ya no pude poner una imagen ahí donde hay varios así decapitados, asesinados por la orden de Moisés, por haber cometido ese pecado. Y si usted tiene preguntas en por qué eso pasaba antes y por qué ahora ya no lo podemos hacer, todo eso después lo podemos nosotros continuar. Pero a través de esta historia, hermanos, vemos cómo las falsas enseñanzas, las filosofías que tratan de engañarnos. Yo le aliento a usted, hermano, a que podamos permanecer firmes en la palabra profética más segura, en que cuidemos nuestros oídos, nuestros ojos en todo lo que vemos. Amados hermanos, alrededor de este mundo, lo que vemos al salir de estas puertas, usted sabe que al salir de aquí nos encontramos con un montón de cosas. Pero amados hermanos, a través de esta historia nos damos cuenta que el ser humano fácilmente se olvida de Dios, que el ser humano le es fácil inclinarse a lo que el mundo promueve y a lo que no trae persecución. Pero hoy la pregunta es, ¿quién está por Jehová? Esa es la pregunta. ¿Por quién está usted? ¿Por quién es que usted y yo estamos? Y que aunque sea esa expresión, no se nos olvide nunca que en cualquier situación donde seamos expuestos o donde se nos pregunte cuáles son nuestras convicciones, que usted diga, bueno, ¿por quién estoy yo? ¿O quedo bien ahorita con ellos? ¿Niego el evangelio? ¿O me mantengo firme en la verdad del evangelio? Así que si usted está por Jehová, yo le invito a que haga conmigo una oración en esta mañana. Lo invito a ponerse sobre sus pies. Y que nosotros recordemos siempre que nos ha tocado vivir una época de mucha apostasía y rebelión contra Dios. Este mundo que constantemente nos bombardea, constantemente nos seduce de una y de todas las maneras posibles para que nosotros abandonemos nuestra fe en el único Dios vivo y verdadero.